Bueno, hemos invitado a José Luis Tapia, catedrático de Economía Política y director general del Instituto de Libre Empresa, además de conocido analista económico en medios de comunicación. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Fabricio. Bueno, no es buena idea. Yo siempre he sostenido que esto del sueldo mínimo es un control de precios. O sea, estamos hablando de que ahorita, que todos dicen es libre mercado, que la economía es libre, libre. No, no es libre. Si tú agarras esto y dices, ¿qué cosa es sueldo mínimo? Es control de precios. O sea, ¿Cómo así? el gobierno está controlando el precio por el lado del que compra. Si tú quieres contratar a alguien, a un trabajador, le estás obligando a comprar, a contratar a un precio por encima de lo que hubiera pagado en libre mercado. Porque hay que ser realistas. Un chico que sale de un colegio no le van a pagar 1.025 soles. Primero, porque no tiene experiencia laboral. Segundo, porque no tiene tampoco conocimiento de lo que la empresa quiere. O sea, la empresa va a tener que invertir en él. Y eso le sumas a lo que normalmente le asumes los costos del alimento, de algunas propinas que le va a dar ahí. Entonces, normalmente dice que es entre 600 y 700 soles. Un chico que recién sale del colegio, Un part-time. pero que no tiene ningún conocimiento laboral, lo mínimo en el Perú, ¿cuánto se paga? 600 soles aproximadamente. El gobierno dice de 1.025, que es lo mínimo que tú tienes que pagar como empresario formal. Tú no le puedes pagar menos de eso, pues sería ilegal. Sería irte contra las normas, las leyes. Una FIL te puede caer por eso, te ponen multas, hasta te pueden cerrar. Así que ni te metas con ese tema de pagar menos de 1.025. O sea que ahora las empresas tienen que pagar de 1.025 para adelante. Entonces hacen una evaluación de mercado y dice, a ver, 1.025, ¿quién me cuesta? O sea, ¿cuál yo tomaría? A un chico que recién va a salir del colegio, que tengo que entrenarlo, poner un supervisor y tengo que desviar recursos para que él aprenda y todo eso. O me consigo a un universitario de octavo, noveno ciclo que ya casi está formado profesionalmente y que le falta obviamente la parte laboral. Va a preferir el último. Va a preferir este casi profesional que está evaluado más de 1.025 y le va a pagar 1.025. Entonces, ¿dónde está la masa laboral? Tú dices, ¿cuántos hay de chicos que salen de los colegios? Salen más o menos 400.000 anual. ¿Cuántos de esos 400.000 estudian en las universidades? Si tú te vas por el lado del perfil electoral, ¿cuántos son los que han estudiado en la universidad? Tú dices el 11%. O sea, el perfil electoral significa la población electoral que vota. Exacto. ¿Cuántos han seguido la universidad? 11%. Entonces, de esos 400.000, 50.000, pongámosles que van a entrar a la universidad. O sea, 350.000 jóvenes no van a entrar a la universidad por razones X, porque quieren trabajar, no tienen cómo pagar. Entonces, estamos hablando de 350.000 que no van a encontrar empleo de frente. Lo van a encontrar en la vía informal, que ya tú sabes es más o menos 72%. Exacto. Entonces, estamos hablando de un universo pequeño para lo que se necesita el país. El país necesita que esos 400.000 jóvenes sean absorbidos legalmente y le puedan pagar todos los derechos que tengan que pagársele. Pero como el sueldo mínimo lo que hace es obligarle a la empresa a pagar algo por encima de lo que hubiera pagado, entonces ya no va a tomar a los jóvenes, a los que salen de los colegios, va a tomar a quiénes, a esos 50.000 que hemos hablado, de esos 400.000, 50.000 van a la universidad, a esos los van a emplear. Entonces ahí tenemos un 350.000 jóvenes que no van a tener empleo. Entonces es una medida contra la juventud. El sueldo mínimo es una medida contra la juventud. Y además sabemos que los jóvenes son improductivos en su mayoría porque no tienen experiencia laboral, ¿no? Entonces ese es el gran problema que yo noto, que no le dan por ahí, le dan por el lado de quienes están en ese componente formal que ya sabemos que suena muy bien, 25%. ¿no? O sea, es un canto de sirena muy agradable. Decir, voy a aumentar el sueldo mínimo. Oh, qué tal decisión, ¿verdad? A ver, qué sentimiento hacia la gente que se está ganando un 1.025. A ver, porque además de lo que tú estás diciendo, entiendo, explícamelo, ¿esto podría ocasionar que algunos precios suban? En el corto plazo no, en el mediano plazo sí. ¿Cómo así? Explícame. Por ejemplo, o sea, a ver. ¿Cómo así que se cumpla la promesa de Dina Boluarte en relación de que sí, ya el sueldo mínimo deje de ser 1.025 y sea, pues, no sé, 1.500, que es más o menos lo que se ha sí, 1.560, 1.500 soles. Sí. A ver, 1.500 soles
es un dinero, ya no es mucho, pero seguramente va a ser mucho mejor que quienes están ganando eso. Eso podría ser muy bueno para cierta gente, pero tú me dices que al mediano plazo eso podría ser negativo para el país. Es un boomerang. ¿Por qué? A ver, explica. Porque los trabajadores, se supone, y para eso es el incremento del sueldo mínimo, ganan muy poco, pues, 1.500 soles, y eso no alcanza para una familia de 4. Entonces, ¿qué hace el gobierno para resolver el problema del trabajador que no le alcanza el dinero? Vamos a subir el sueldo. Ok, digamos que eso lo hace. Entonces, el trabajador que estaba en 1.025 gana 1.500, tiene mayor poder adquisitivo. Es decir, va al mercado y compra un poco más. Ahora, las empresas, las medianas, me refiero, entre las medianas y las grandes, pueden asumir eso, porque son grandes, tienen espalda financiera, o sea, pueden asumir los costos laborales, etcétera. Lo van a hacer. Pero como tú sabes, todo empresario que sepa sumar, restar, nunca va a subir una pérdida, sino que va a trasladarlo a los precios. Exacto. Entonces, esos 1.525, supongamos que sea 15 o 20% más de lo que venía pagando en planilla en total, le sumas ese aumento, entonces él va a decir, ¿me reduzco mi margen de ganancia o le aplico al precio final del producto? Entonces, obvio, y sobre todo que hay ciertos productos que son ineludibles comprarlos. Eso se llama inelasticidad, o sea que de todas maneras la gente va a comprar sí o sí. Por ejemplo, el agua o cosas parecidas como el servicio telefónico o tal vez la leche, ¿no? Porque es distinto reemplazar la leche por agua. El jabón de mano, el dentrífico, etcétera. Hay cosas que no se puede, claro, hay cosas que tú no lo puedes evitar comprar. Okay. A esas son las que le van a trasladar el precio final. Entonces el trabajador que iba con la idea de que va a poder comprar más, en unos meses las empresas empiezan a trasladarlo, todo eso que le han aumentado en el sueldo mínimo que todos aplaudían, finalmente el trabajador cuando va a comprar esos productos que hemos mencionado, va a notar que está subiendo los precios, porque los costos laborales también se han incrementado. Entonces, al subir los costos laborales, como el empresario nunca pierde, entonces se lo traslada a los precios finales y el trabajador que va a comprar con su nuevo sueldo mínimo, resulta que encuentra que los productos que estaba comprando empiezan a subir los precios. Y también se puede ver que las galletas empiezan a parecer más chiquitas. Y que se vuelven más chiquitos. Los chicles se ponen más chiquitos Unos también. caramelos que eran de tal tamaño se reducen. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa para evitar que el precio suba. Entonces la calidad del producto empieza a bajar también. O sea que no hay forma de escapar a todo incremento de precios. Siempre va a ser traslada en la calidad o en el precio mismo. Entonces no es buena idea ni por el lado de los jóvenes, porque los jóvenes van a salir desempleados, ni por el lado de los trabajadores, porque finalmente es un boomerang. Quisieron evitar que el costo de los productos básicos pudiesen haber subido y no quieren ser afectados, por eso el sueldo mínimo, bueno, finalmente son afectados. O sea, no hay forma en la economía de evitar los costos de ese tipo. ¿Por qué? Porque es un control del gobierno sobre los precios, obligando a un grupo de personas a que tenga que pagar más de lo que hubiese pagado en un mercado libre, ¿no? A ver, el ministro de Economía, José Luis, estamos con José Luis Tapia, analista económico, director general del Instituto de Libre Empresa. El ministro de Economía, José Luis, ha dicho que esto del aumento de sueldos va a tener que esperar hasta que los indicadores económicos, sobre todo el PIB, me imagino, debe ser lo más importante, mejoren. A ver, porque él dice que primero es fortalecer la economía antes de considerar cualquier ajuste salarial. Ahí ves cómo hay una cierta discrepancia entre el ministro de Trabajo con el ministro de Economía. Se ven que en el gabinete no hay diálogo. Y se ve nomás entre Maurate y Arista que no conversan. No están conversando. No están conversando y además tenía la oportunidad. También. El premier tiene que ser ahí el de repente está agotado, ya no entra en los detalles, ¿no? Bueno, tiene que hacerlo, es su trabajo. Sí, y entonces ahí se nota pues la discrepancia. Tú sabes que siempre el ministro de Trabajo va a atender al trabajador, ¿no? Entonces sí, al tema social, ¿verdad? Claro, ese es un tema para él, ¿no? Y por el otro lado, el ministro de Trabajo tiene que estar entre los dos flancos, digamos, el flanco de los empresarios con el flanco de los trabajadores, porque los dos son los que articula el ministro. Entonces, yo veo ahí que hay una discrepancia, por lo menos política. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Van a tener que aumentar. O sea, yo eso sí lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque es economía social de mercado. Justamente porque le da facultades al gobierno poder hacer ese tipo de regulaciones de precios, control de precios. Y para salir de ese problema y no generar más empleo juvenil, mejor es una economía de libre mercado. Perdóname. Claro, porque si lo vemos de manera fría, el sueldo que tú le pagas a un trabajador es un precio.
Es Tú un estás precio. comprando el tiempo del trabajador, 8 horas Así es, diarias, y así por, es. por esa compra que estás haciendo mensualmente Así le es. pagas un... Así es, cuando oferta y demanda, claro, ¿no? y cuando el Estado dice, ok, esa compra, o sea, ese pago que tú vas a hacer, tiene que ser ahora de tal monto, eso Así claro, es. ahí está ¿Te metiéndose. gustaría que a ti te No. obliguen a comprar azúcar más precio de No, lo que no me hubieras gustaría. comprado? Si yo fuese No. un empresario, no me gustaría, por supuesto, No, y que si me fueras digan. tú como persona. No, mucho Tan menos, A pues. ver, ¿no? Y ellos son personas, los empresarios son personas, de ¿o mis no? hijas, ¿verdad? O sea, no, claro que no me Claro, gustaría. los empresarios son personas. A nadie le gusta que pagues algo más por encima de lo que hubieses pagado. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ya está muy bien, estamos pensándolo como el empresario, etcétera, pero nos pueden decir, mira, estos dos limeños que están hablando obviamente muy lejos, pues no ganan 1.025 soles mensuales. Yo sí gano 1.025 soles mensuales, estoy cansado, no me alcanza la plata. ¿Cómo hacemos entonces para que esa gente gane más? Si es que la salida supuestamente no está en subirle el sueldo mínimo. Ahí está justamente los liberales clásicos, pues. Los liberales clásicos dicen, no, las medidas no son la solución, porque tú quieres con un curita tapar una hemorragia. No, eso hay que coser, hay que hacer una serie de cosas ahí que tienes que evitar que la hemorragia, que es una operación. Y nosotros decimos, hay que hacer reformas. O sea, tú no puedes dejar la economía como está, la economía está estatizada, casi controlada por el gobierno. Entonces tú tienes que liberar. Además, con un Estado grande, Claro, etcétera. tú tienes que abrir los mercados, abrir los mercados. Hace un rato tuviste a Miguel Cordano aquí, él te hablaba de un Estado pequeño, pero Estado pequeño en lo que no sirve. ¿Qué es lo que no sirve? En la economía. Por ejemplo, el Estado no sirve en la economía, está probado que no sirve. Petroperú, su pérdida, los hospitales que se pudieron haber construido. Bueno, entonces, ¿qué haces? Bueno, lo reduces, lo eliminas de la economía y le das prioridad a la seguridad, a la justicia y las obras públicas. Lo que estaban hablando ahí del puerto de Chancay, eso tiene que ser los puertos básicos de la economía, tiene que haber. El resto se lo dejas al sector privado. O sea, amplías qué número de policías, amplías qué número de jueces, amplías qué número de fiscales, amplías qué un montón de servicios que no está dando el gobierno. Se descuida en la seguridad, en la justicia, en las obras. Entonces, ahí es donde tú tienes que ampliar el Estado, hacerlo crecer, que esté en cada rincón del país, esté en Puno, esté en Cusco, esté en todos lados. Eso es la idea del liberalismo clásico. No es reducir, desaparecerlo al punto que se convierte en anarquía, como los libertarios, ¿no? Así tipo Milei, que quiere anarcocapitalistas. claro, como le quiere llaman. desaparecer al Estado y esas cosas. Entonces nosotros liberales clásicos decimos, bueno, no, aquí hay que ampliar al Estado. El Estado no está funcionando en seguridad, hay que modernizarlo. En justicia, igualmente hay que hacer reformas. Pero la parte económica tú tienes que dejarle a los particulares, tú, yo, el que compra, el que vende, a esos tienes que dejarlos libres. No se deja libre a los que hacen engaño, fraude, ¿no? En los que cometen estafas. Eso no, eso hay que controlarlos, pero no se controla a los que hacen el bien, a los que compran, venden, ellos hacen el bien. Entonces se controla lo malo, no se controla lo bueno. Y eso es lo que tiene el problema en la economía social de mercado, que controla lo bueno y también quiere controlar lo malo, pero no puede controlar lo malo en paralelo cuando quiere controlar el bien. Entonces crea mucha burocracia y eso es lo que hace que incluso tengan que estar pensando en nuevos impuestos, ¿no? Este impuesto del Netflix, el streaming, todo esto que... Me has agitado porque es la siguiente pregunta que te iba a hacer. A ver, Justamente. es que me recuerdo a Maduro diciendo ayer en Netflix, como pronuncia él, ¿no? Se acabó, ya nunca más contigo, renunciamos al WhatsApp y le ha pedido a la gente que borren el WhatsApp de sus celulares. Imagínate esa tontedad del dictador en Venezuela. En fin, acá también tenemos nuestros bemoles, ¿no? También tocamos la música de una manera parecida. ¿Por qué? Ciertamente nosotros no vivimos en una dictadura, pero vivimos en un incipiente estado cada vez más rojo, ¿verdad? Somos cada vez más socialistas de lo que creemos. Sí. Y este asunto de ponerle un impuesto más a algo, a mí me suena a un Estado más grande. Más impuestos, Así más es. dinero quitado de la gente para dárselo al Estado, que normalmente no sé si lo administra bien o no sé si deja que metan las uñas por ahí o no. A ver, ¿por qué estás en desacuerdo tú de más impuestos, esta vez ahora para las redes sociales, para Netflix, etcétera? Porque va a afectar tremendamente toda persona que quiere educarse, para comenzar. ¿Tú crees que las plataformas solamente sirven para ver películas? No, las plataformas sirven para educarse. Zoom, por ejemplo, que es una plataforma que te permite hacer reunión y hacer clases
Bueno, a eso tienes que aumentarle el 18%. Pero eso se lo vas a trasladar, si tú eres organizador de un curso, se lo vas a clavar al que va a hacer el curso. 18% más va a tener que pagar. Sí, claro, no lo va a pagar el Entonces es una medida que va contra la educación, contra el progreso, contra el conocimiento, porque te compras un libro, también vas a tener que pagar el 18% más. O sea, aparte de Amazon que tú le pagas a ellos, tienes que pagar aquí 18% más. Entonces te darás cuenta de que es una medida que tiene afán de recaudación. No está pensando en la educación. ¿Tú crees que el Estado dice, yo pongo un Ministerio de Educación por un lado, quiero darle educación, y la primera medida que pone contra Netflix es justamente prohibir que la gente se eduque de una forma más moderna a través de estas plataformas? Entonces es una medida que va primero contra lo que es la educación. Después vas a tener el entretenimiento, vas a tener otros sectores que lo utilizan para hacer negocios, etcétera. Pero a mí me llama más la atención el tema de educación, porque yo soy profesor. Entonces es una medida que va a ir contra ellos. De repente las universidades también, que van a cobrar pensiones a sus alumnos, utilizan plataformas como el Blackboard, por ejemplo, esa es una plataforma educativa. 18% más le van a cobrar al proveedor que le vende a la universidad esa plataforma. O sea, se lo va a trasladar ahora a los estudiantes. El impuesto lo va a pagar otro, no lo va a pagar nunca la Claro, empresa. los estudiantes se van a salir perjudicados, es decir, uy, otra vez aumento de pensiones. Entonces, eso es producto del estatismo, ¿ves? Cómo el estatismo trata de desplumarnos a todos a través de los impuestos, a través de las regulaciones y todo José Luis, pero ¿cómo es el razonamiento entonces de las personas que dicen, ok, no están pagando impuestos, que paguen impuestos? ¿Cómo razonan para entender que eso es positivo? Es que no es, el razonamiento creo que está errado, no es que tienen que pagar impuestos. Un ratito. Es que es lo que se piensa. Claro, pues. vamos a corregir a las personas, porque para eso estamos acá. O sea, Sí, claro. hay que darle un poco de información. Decirle, ¿por qué se cobra impuestos? Porque hay un gasto que hay que realizar. Esa es la razón. Entonces, a cada impuesto tiene que haber un gasto. ¿Usted para qué quiere más impuestos? Bueno, y lo que yo he entendido es que ese impuesto del streaming es un impuesto que viene por un condicionamiento a que ingrese el Perú a la OCDE. OCDE es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que le ha dicho, usted tiene que ponerle eso porque así usted se va a uniformizar con el resto de países en el mundo sobre este impuesto que se le está cobrando también en el resto del mundo. Entonces usted se tiene que alinear para que usted pueda tener los puntos necesarios y pueda ingresar a la OCDE. O sea, esta idea ni siquiera viene del MEF, viene desde afuera. Entonces ahí tienes un primer dato. El segundo dato es este impuesto de la OCDE. Es un impuesto que va a ¿qué? No le alcanza el dinero. ¿Y por qué no le alcanza el dinero? Porque estos últimos años el gobierno ha ido gastando en aumento de sueldos a los funcionarios públicos, a los maestros. O sea, han incrementado el gasto corriente que se ha salido de su rango. El rango era no pasarte el 2.1%. Entonces el gobierno dijo, no, yo no puedo cumplir esa regla fiscal, que era una regla de 2.1, no Sí, te puede claro. salir. Ahora resulta que está en 2.8, o sea, le ha aumentado el rango de cumplimiento. O sea, yo no puedo cumplir a 2.1, pero sí puedo cumplir a 2.8. Entonces, para yo cumplir ese requisito del 2.8, necesito más ingresos. Más ingresos es más impuestos. Ajá, exacto. Porque yo no puedo contener el gasto, porque el gasto se me está yendo de las manos. Ese gasto que se me está yendo de las manos ha sido presionado desde el Congreso, aumentando, incluso formalizando empleos que estaban en los CAS. No sé si recuerdas esa palabra CAS, contratos de administración de servicios, que estaban empleados los enfermeros por la época del COVID, lo normalizaron y lo han integrado en planilla. Sí. Bueno, eso representó 400, 500 millones de soles más. Por ejemplo, el aumento de las pensiones que prometió la presidente de 100 soles más a este grupo que se llama Pensión 65, eso representa como más de 800, 900 millones de soles anuales. Entonces, todo ha sido gasto corriente, gasto corriente, gasto corriente, que el gobierno no ha podido cumplir la regla fiscal y ha pedido un apoyo en el Congreso para que le aumenten ese rango de 2.1 a 2.8. Entonces, ha buscado formas de aumentar los impuestos. Entonces, ha buscado la más fácil. El streaming es esa que la gente contrata a través de Netflix, a través de Blackboard, a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de las plataformas. Entonces, es un afán recaudatorio porque el Estado está creciendo en gastos corrientes mientras el gasto de inversión se está achicando.
Entonces ahí tienes un problema. Gasto corriente es planillas. Planillas, papel, papel higiénico, Ya, y o esas sea, cosas. a ver, la verdad, y que termina siendo, a ver, no sé si inoperante, pero a ver, medio inútil, ¿verdad? Porque no necesariamente eso está significando un mejor estado, más bienestar para la gente, etcétera. Y lo peor de todo es que de ese gasto corriente del 72% del presupuesto público, 72 se te va en gastos de planilla. Lo cual a mí no me llama la atención porque los estados no son empresas. Perdóname, justamente a eso iba a ir. Oye, eso lo agarra un empresario y uno mira con cabeza de empresario eso y, a ver, vas a sacar la guadaña y vas a meter hacha. No, es O sea, que... cortamos acá. Por eso te digo, Fabricio. Una empresa con 72% gastando en cosas corrientes es inviable. Por eso, como no es el Estado una empresa, aplicamos muy mal a veces los conceptos. Tú no puedes pedir al Estado que sea una empresa. Porque no lo es. No No hay lo intereses es. privados en el Estado. Tú sabes, ¿no? La ontología es la ciencia del ser. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, si tú ves una entidad política y le pides que sea como la empresa privada, debería ser al revés, ¿no? 30% de gasto de administración o llamado gasto corriente y el 70% gasto de capital. Pero eso no le puedes pedir al Estado porque es una entidad política, no le puedes pedir al perro que maulle, ¿no? Exacto. Y además porque la eficiencia que uno puede lograr en una empresa está íntimamente ligada a la necesidad del dueño a ser Así eficiente es. para ganar más. Y además compite. Exacto. ¿Quién es el dueño del Estado? Nadie. Nadie. No hay nadie que sea el dueño del Estado. Es propiedad común. O sea, es propiedad, se supone que del público. Si es de todos, es de pero nadie. esa es una declaración, ¿no? Lírica, por eso decir que Petroperú es de todos. Es mentira, es del gobierno, porque el gobierno se tiene en la práctica la libertad de escoger a los que van a trabajar. Entonces, como no va a hacer eso el Estado, el Estado no se va a comportar como empresa, entonces uno sabe que ese 70% va a ser gasto corriente. Ahora, ¿qué puedes hacer dentro de ese gasto corriente? Ponerlo justamente en los lugares donde corresponde y no en la parte económica. La parte económica es lo que decíamos de las empresas. La empresa tendría otro comportamiento en la economía, pero como el gobierno no es acorde ontológicamente a un desempeño económico, sino a un desempeño político, entonces tienes que sacarlo al Estado de donde no funciona bien y ponerlo donde debería funcionar bien. Y ahí está la justicia, ahí está la seguridad, ahí están las obras públicas, ¿no? A ver, eso ya es un problema. ¿Por qué? Porque pasa por la... A ver, es una decisión de valores, no es una decisión económica. Es una decisión de ser honesto, de decir, oye, las cosas son así, a ver, funcionan de esta manera, de esta otra manera no están funcionando. Es mucho de honestidad intelectual ahí. No sé si tenemos el arrojo, o nuestra clase política tiene el arrojo para verlo de esa manera. Porque, a ver, y es un error que tenemos muchos peruanos, y me meto en el saco, por supuesto, y se lo quiero decir a mis amigos que nos están escuchando, a mis hermanos que están en el sur, en el norte del país, en Lima, etcétera. Pensamos mucho como socialistas y no nos damos cuenta. Es más, creemos que muchas de las cosas que hace el Estado son correctas porque nos han acostumbrado a pensar que es así. Ese es el asunto de los impuestos, por ejemplo. Estamos felices pagando el 18% de IGB cuando, si tú ves el asunto, a ver, ¿y en qué estás gastando ese dinero? ¿Cómo lo estás usando? Podrías hacerlo mejor con menos impuestos. Cuando empiezas a pensar así, te empiezas a dar cuenta lo socialista que es nuestro pensamiento muchas veces. Claro, ahora la pregunta es, ¿por qué socialista es ser malo? ¿No? Esa es otra pregunta que te podrían hacer. A ver. Bueno, el socialismo, por los hechos y no por las definiciones que ellos dan. Ok, factos, a ver. Claro, por los hechos ellos utilizan el socialismo para llegar al poder y quedarse en el poder. Esa es la práctica común de los socialistas. Ambicionan el poder, hacen cualquier cosa para llegar al poder y luego estando en el poder se quieren quedar en el poder. O sea, lo hacen por el poder, ¿ya? Entonces, esos es los hechos, ya no es opinión, son hechos. Entonces, lo que hay que decirle a los amigos es la verdad, porque si hay algo que, digamos, nos podemos distinguir entre los liberales y los socialistas, es que los liberales sí decimos la verdad, y la verdad nos puede costar una elección. ¿Cuál es, por ejemplo, decir, bueno, el sueldo mínimo no es una buena idea, genera desempleo? Si tú lo hubieras puesto frente a una plaza, no hubieran votado por ti. Depende. Pero en Suiza sí. En Suiza sí se volvieron populares ahí. ¿Por qué? Porque le dijeron, los partidos políticos de derecha le dijeron, señores, si ustedes votan por el sueldo mínimo, sus hijos en el sector turismo se van a quedar sin empleos. Entonces los suizos empezaron a pensar, yo lo hago por la familia, yo lo hago por mis hijos. No voy a votar a favor de un incremento del sueldo mínimo en algunos cantones. Y votaron en contra, y la mayoría votó en contra del aumento del sueldo mínimo. O sea,
se perjudicaban, digamos en teoría, ¿no? Pero nunca se perjudica el que gana sueldo mínimo por esa razón, y votaron en contra. Fíjate, mira el nivel de civilismo que hay, ¿no? Lo que pasa es que también es necesario, José Luis, a ver, el candidato presidencial que deba ganar las próximas elecciones va a ser el candidato presidencial que, entre otras cosas, va a comunicar mejor. A ver, Comunicar. Sí, no sé si es el que va a pensar mejor. Seguramente tú tienes gente detrás tuyo que piensa mejor que tú. El candidato tiene que ser alguien que sepa comunicarlo bien y comunicarlo eficientemente para que nuestra gente, nuestro pueblo, lo pueda entender bien. Y ahorita quien mejor lo está haciendo, a ver, es Antauro Humala, a ver, él es el que mejor está comunicando. Desde que ahorita. dice, vamos a fusilar. Y lo dice de una manera para que la gente lo entienda, y la gente lo entiende. Y hay mucha gente, que, entre ellos, mucha gente que está de acuerdo con él, o que entienden que están de acuerdo, ¿no? Ahora la pregunta es, esa elección entre esa opción, la violenta, porque fusilar es violento. Sí, y estatizar el país o convertirlo en Velasco II es violento. Porque justamente Antauro representa la violencia. Uh-huh. La gente en el Perú le gusta la calma, no le gusta la violencia, al menos yo pienso, ¿no? Estamos frente al Océano Pacífico por alguna razón. Sí, es verdad. Ya, y entonces va a tener que salir uno que sea contrario a él, y para ser contrario tiene que ser totalmente diferente a él. O sea, él dice, yo fusilo, el otro va a tener que decir, yo no fusilo, yo quiero la armonía entre los peruanos. Pero tiene que ser comunicativamente tan eficiente. Pero lo que la gente no tolera es la impunidad. ¿No es cierto? O sea, el dejar pasar las atrocidades, los muertos, la corrupción y todo eso. Entonces, los dos tienen que ser firmes. De hecho, él está siendo firme en su posición, violenta, de eliminar la corrupción, fusilando gente. El otro va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que ser firme contra la corrupción, firme contra los desastres del gobierno de Dina, contra los muertos del gobierno de Dina. Firme los dos. Uno representará la violencia, el otro representará la firmeza en armonía para que sean contrapuestos. Porque el Perú no va a buscar dos opciones que sean violentas, ¿no? A ver, ¿quién es más violento entre los dos? Si es así, estamos fritos. O sea, Sí. Vamos a tener que aceptar las cosas. Es verdad. Bien, José Luis, para terminar, ¿cuál es tu opinión sobre el puerto de Chancay? ¿Va a ser bueno o va a ser malo eso? Mira, yo quisiera que haya más puerto de Chancay, porque estamos hablando del puerto de Chancay como si fuera lo único que podría Va a ofrecer haber Perú. uno más que es el de Corío. Todo indica, Ojalá. parece, ¿no? Yo diría, hay que derogar todas las leyes que se opongan a que haya más puertos. Porque si hay esa posibilidad de que Chancay sea ahorita lo que es porque no ha hecho ruido. Y justo han hablado de darle una ley especial al puerto de Chancay para que pueda ser operador natural, ¿no? Porque estaba restringido por el Ministerio de Transportes. Entonces, si derogamos todas las leyes que impiden, y está ahí, ¿sabes quiénes entran? La Marina de Guerra. Entra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entra la Superintendencia de Transporte. O sea, cuando tú miras así el mapa geográfico y miras cuáles son los puntos que podrían haber puertos, son más de 3, son como más de 10. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que si no autoriza la Marina, si no autoriza el Ministerio de Transporte, si no autoriza el Ministerio de Defensa, si no autoriza, se involucran como 10 entidades, no va a salir ningún puerto más, porque le estás dando tu potestad de facultades a ello. Entonces, para que haya más puertos de Chancay y no sea solamente uno, tienes que eliminar todas esas leyes que impidan que cualquiera pueda invertir libremente en el puerto de Chancay. No es un tema geopolítico, porque como a veces ponen así, no, hoy los chinos nos van a invadir. Bueno, los chinos también están en Gamarra. Gamarra tiene un montón de productos chinos y eso también sería invasión. Entonces, los chinos nos están invadiendo, cosa que es imposible porque las cosas no vienen porque se imponen, las cosas vienen porque nosotros los pedimos que vengan. Y eso es lo que está sucediendo en el puerto de Chancay. A falta de inversión del Estado, ha tenido que venir los chinos a poner su dinero aquí. Lo único sí, yo sí tengo reparos en ¿qué? En que las empresas que vengan a invertir tienen que ser totalmente privadas. Ya, pero eso con China no pasa, pues. O por lo menos pasa Mira, en la superficie, ¿no? Mira, el operador Costco Shipping es privado. Ha ido a pedir dinero. Y el dinero que se lo ha facilitado así el Banco de China, Bank of China. El gobierno chino. Claro. Entonces hay que ver cuánto de ese banco chino, de ese banco, es capital privado y capital chino. O sea, del Estado chino, para poder concluir. Y cuánto el accionariado, porque supongo que si ha entrado el Estado chino, tiene que haber entrado con un porcentaje de acciones. Entonces Claro. yo tengo que saber dentro de Costco Shipping, en ese proyecto, con cuánto está participando el Estado chino. Porque si el Estado chino está participando con más accionariado que los privados de Costco Shipping, entonces yo puedo decir, conclusión,
los chinos, el Estado chino está tomando las decisiones y no Coscochipe. Pero parece que no es así. O sea, lo que yo trato de decir es, si va a venir en el futuro más puertos y más inversiones, tengo que asegurarme que sean totalmente, o al menos los estados no metan mucho las narices con un porcentaje menor de lo que hubiese sido en un estado, digamos, donde el estado toma las decisiones, ¿no? Sí, es verdad. Bien, José Luis, a ver, danos tus reflexiones finales sobre el tema del sueldo mínimo. A ver, es interesante lo que nos has dicho, Sí. creo que lo has explicado bastante claro. ¿Con qué nos quedamos? Primero, hay que eliminar el sueldo mínimo. Hay que hacer reformas de libre mercado, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que abrir el mercado educativo, porque el mercado educativo es importante, al igual que la salud y las pensiones, para que tengamos una economía totalmente libre y no tengamos que depender del Estado para que el nivel de vida de la gente mejore. Por ejemplo, los trabajadores quieren ganar más. Bueno, necesitamos más inversión privada, necesitamos más modernización en las empresas para que puedan darles a ustedes las mejores máquinas, herramientas, equipo, así puedan lograr que tengan más sueldos y más ingresos. Pero es con inversión privada, no hay otra manera. No es el Estado, no les va a dar nunca una mejora económica porque el Estado es impuestos. El Estado quita, no agrega, el Estado quita a través de los impuestos, quita a través de las regulaciones, quita a través de las fiscalizaciones, quita. Los gobiernos en malos sitios quita, en buenos sitios agrega. Por ejemplo, ¿cuáles son los buenos sitios del Estado? Justicia. El Estado tiene que hacer un acto de decidir quién tiene la razón o no en tema de derechos. En la justicia, también en la seguridad. El Estado tiene que estar presente en cada rincón del Perú. Pero el Estado está muy mal enfocado y ahí tenemos que sacarlo. El Estado es cuando se mete en el sueldo mínimo, se mete en las relaciones económicas con el comerciante, persiguiéndolo, cerrando su negocio a través de la SUNAT, a través de la SUNAFIL. No puede ser que Yo estuve hace el fin de semana en el mercado de frutas preguntando a las personas que trabajan ahí. ¿Y usted cuál es su principal problema? La SUNAT. ¿Cómo es eso de la SUNAT? No, es que viene la SUNAT y nos pide papeles y cosas así. No lo dejan trabajar a los pobres, ¿no? Entonces, si tenemos un Estado de un solo impuesto, que con eso es suficiente para cubrir estos gastos de justicia, seguridad y obra pública, es suficiente y nos volveremos un Singapur, porque hace mucho tiempo que el Perú pudo haber sido un Singapur allá por noviembre del año 1992, cuando emitió el gobierno de ese entonces 300 decretos legislativos y cuando se le preguntó ¿y cuánto tenían pensado derogar? 700. Wow. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no había una convicción, no eran liberales, eran técnicos. Y en ese momento era Roberto Abusada, Fris Dubá, Jaime Pinto, Carlos Adriancén. No, demasiada libertad se le está dando al pueblo, pero no, mucha libertad. Entonces, 300 de 700. Si hubiese dado los 700 decretos, ya estaríamos siendo un Singapur en estos momentos. Y ese es el problema cuando no se tenía partido político. Y ese es el problema que tuvo Fujimori, era no haber formado un partido político de corte liberal en su debido momento, y eso se lo dejaron al gobierno en manos de ¿quién? Del ejército. Pues el ejército era su partido político del gobierno de Fujimori, pues, ¿no? Que le hizo el trabajo político, el trabajo de propaganda y todo eso. Entonces ahí está una buena lección de que si los liberales quieren llegar al poder, tienen que armar partidos políticos fuertes para que eso tenga pegada en el público. Pues no se puede llegar así engañando a la gente, ¿no? Hay que decirle cómo es la verdad, ¿no? Como hace un ratito hablamos del tema del Estado. El Estado es un ente político. ¿Cómo vas a meter un ente político a un ser económico? Vas a generar como el perro, ¿no? El perro tú no lo puedes obligar a que maulle, o al gato no lo vas a obligar a que ladre. Son dos cosas distintas, dos entidades distintas. Entonces no puedes meter al Estado en la economía porque va a ser desastre. Como meter un elefante en una vidriera. Al menor movimiento vas a destruir lo que existe. Es igual, el Estado metido en la economía destruye empleos, destruye capacidades de las personas, de los trabajadores. Por ejemplo, el sueldo mínimo aumenta en 150%, mientras la productividad, que es lo que justifica el aumento del sueldo, ha aumentado solamente en 50%. O sea, el sueldo mínimo ha aumentado 3 veces más de lo que debe haberse aumentado. Y ahí tenemos la alta informalidad, el alto desempleo juvenil, 21%. Sí, los ninis, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian. Exactamente, entonces es Bien. un gran problema que hay que resolverlo, ¿no? Bueno, José Luis Tapia ha estado con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Muy amable. Nada, Fabricio. José Luis Tapia, conocido analista